que sería pues el término de Laplace o la transformada de Laplace aplicado para los circuitos eléctricos. Hagamos una revisión del sílabus antes de comenzar con el tema. Nuestro sílabus. Y andamos por aquí más o menos, ¿no? Entonces, hemos visto inductancia, capacitancia, circuitos RL de primer orden, sin puentes, luego circuitos RLC con puente, eh, respuesta natural y la respuesta permanente sobre estos circuitos, la transformada de Laplace que es la que vamos a revisar, y luego viene introducción a los circuitos de frecuencia selectiva, que serían los filtros, y análisis de diagrama de Bode en esta sección. Y quinto, parámetros de dos puertos, que es lo que último que se revisa como parte del sílabus de esta asignatura. Recording in progress. Entonces, en la sección número 3 tenemos lo que es la transformada de Laplace, elementos de circuito del dominio de S, análisis de los circuitos del dominio de S y aplicaciones, la función de transferencia en sí, aplicando transformada de Laplace, la integral de convolución, y luego hay una sección adicional donde dice respuesta en régimen permanente de la onda sinusoidal o permanente sinusoidal solamente. Vamos a rescatar unas cuantas cosas del texto del libro guía para antes de comenzar a utilizar la transformada de Laplace. Entonces pasamos a eso, a revisar, sería esto. Hemos revisado, esta es la última parte de hecho de lo que deberíamos revisar, pero con Laplace, la uniformidad, el análisis permanente con onda sinusoidal. Y según el texto, pues, eso es lo que estaba viendo por aquí rápidamente. Todo esto realmente es una cantidad bastante importante de información. Después de revisar ya los términos complejos, hay otra sección más que es análisis de potencia en circuito de corriente alterna, que no está en el sílabo. No sé por qué razón, pero también vamos a rescatar un poco de todo esto, un poco de información, para luego entrar ya a lo que es el capítulo en sí de la transformada, ¿no? Que es el capítulo número 2, ¿no? El capítulo 2 no es otra. Capítulo más. Y este sería entonces magnéticamente, soplado magnéticamente, eso también ya lo que es con transformadores o la autoinductancia. Creo que bueno, después de esto viene ya recién frecuencia compleja y transformada de Laplace.
Es lo que comenzaríamos a revisar a continuación. Pero como decía, me interesa rescatar algunas cosas de los capítulos anteriores para antes de comenzar con transformarlo, pues, y eso vamos. Entonces, tomamos el capítulo 14 y regresamos con el capítulo 10. Vamos por aquí. Capítulo número 10. De ahí vamos a rescatar unas cuantas cosas del capítulo 10 y 11 para pasar luego al capítulo de transformar la plaza. Bien, entonces en este capítulo se dice que es un análisis de estado sensorial permanente en el texto, ¿no? Esto, como decía, no es parte de la información del sílabo, sin embargo, pues para mí llega a ser importante para que se entienda todo lo que es el proceso de la transformada. Entonces, pues bueno, se entiende que la onda sinusoidal matemáticamente puede ser escrita como eh, el voltaje máximo por el seno de omega t, que vendría a ser la fórmula respectiva de lo que es una onda sinusoidal, ¿no? Es la representación matemática donde Bm es la amplitud, donde omega pues sabemos que es 2πf y f vendría a ser la frecuencia a utilizar en términos de Hertz, y t pues viene siendo el tiempo en el cual se evalúa en un instante dado para el voltaje V de t. Entonces, normalmente esa sería una expresión, bueno, ahí va aumentado más un desplazamiento de la frecuencia o de ángulo, en el caso de que la señal pues no comience desde el inicio, pero normalmente esa sería una expresión de lo que es una onda sinusoidal expresada matemáticamente. Gráficamente sería expresado en términos de omega t, sería expresado desde 0 hasta 2π o desde 0 hasta 360 grados, como la expresión que se menciona o que se grafica a través del desplazamiento entre menos Bm y más Bm, que sería del menos voltaje pico hasta el más voltaje pico o máximo. Esto es en términos de radianes, pero también la misma expresión o la misma representación matemática puede ser descrita gráficamente como lo que se muestra acá, que sería en términos del tiempo. Máximo, términos de t, y bueno, en función de ese tiempo, que sería en segundos, pues se graficaría la onda y nuevamente tendría una forma de onda como la que conocemos de una onda sinusoidal. La gráfica, la función sinusoidal, pues puede ser expresada en términos de omega t o de t. Sabemos que f viene siendo lo que es ya, buenas tardes con todos. Para los que están preguntando sobre sus notas, ya están las notas en cada una de las secciones del aula virtual. Esa sería prácticamente la calificación, solamente sería de habilitarle lo que es el examen, que eso es lo que no está habilitado, pero la nota de la calificación, pues al final, antes de terminar la clase, pues se la habilita. Pero ya tienen todas las calificaciones allí sobre 60 puntos, más la habilitación del examen, que es lo que en breve le habilitaría para que ya sepa toda la calificación total. Y esa es la nota que le va a ir en el sistema. Bien, podemos continuar. Entonces decía que la frecuencia, 1/t, o 1 sobre el periodo, y en términos de omega t, pues sería omega t igual a 2π f de t, o simplemente omega t es igual a 2π. En relación a estas mismas fórmulas, pues omega está representado por 2πf, ¿no? Que es lo que sabemos de la expresión Bm seno de 2πf t.
o simplemente lo representamos en vez de pi 2 pi ft, pues omega, ¿no? Que es más resumido todavía el proceso. Entonces decía, si está adelantado o atrasado, eso depende de la cantidad de radianes que se vaya a agregar, de la cantidad de ángulos que se vaya a agregar, más el valor de omega t, entonces seno de omega t más un valor teta específico. En el caso de adelantado con signo negativo y en el caso de atraso con signo positivo. Y las representaciones serían así, ¿no? Por ejemplo, tenemos la onda sinusoidal que está con línea punteada, la normal, y la que está especificándose aquí con un valor de atraso de un ángulo teta en radianes, medido en radianes, pues entonces se expresaría de esa manera, tal que la expresión matemática de esta sería Pm seno de omega t más teta. Eso es en sí una expresión sinusoidal desplazado con valor de 30 grados o pi sexto. Esto es básicamente lo que se explica matemáticamente cuando se grafica una forma de onda sinusoidal. Por otro lado, también está el término de representación gráfica de dos senoides o de dos señales de onda sinusoidal, en las cuales pues el desfase se lo ve en términos vectoriales por la magnitud y el ángulo representativo, tomando el nombre de fasores, ¿no? Este término utilizado. Entonces, asimismo, el desfase se verá como menos 30 grados o la cantidad en grados correspondiente al, al origen, a 0 grados. Esta sería nuestra representación también importante de lo que es, en este caso, dos tipos de señales diferentes, B1 y B2, con una misma frecuencia, pero con un desfase diferente para cada caso. Esta sería representaciones en términos de onda sinusoidal. Entonces, hemos visto hasta el momento lo que es los elementos receptivo, inductivo, receptivo, capacitivo, receptivo, inductivo, capacitivo, y pues en este caso pues se le aplica la onda sinusoidal para los circuitos RL. Claro, este circuito entonces, la señal que ingresa como parte de la fuente para el circuito RL sería la onda sinusoidal, representada en este caso como lo que hemos visto hasta el momento. En este caso una onda cosenoidal, dada como Bm coseno de omega t. Y si hablamos de la ecuación representativa de esta red, pues sería el voltaje del inductor más el voltaje del resistor, más el voltaje obviamente de la fuente, ¿no? O dicho de otra manera, el voltaje de la fuente va a ser el voltaje del resistor más el voltaje del inductor. Esto cuando ya se aplica permanentemente en una red, ¿no? Y eso es lo que sucede en la práctica. La gran mayoría de veces, pues es lo que se aplica a la onda sinusoidal para análisis de circuitos eléctricos. Eh, y se utiliza la onda sinusoidal o cosenoidal porque es la más común, ejemplo de utilizar, mientras que no necesariamente tiene que ser una cosenoidal, podría ser cualquier otro tipo, pero la gran mayoría de funciones eh, puede llegar a ser una aproximación de la onda sinusoidal o cosenoidal. Bien, entonces si esto de aquí es cierto, el término de I o el término de corriente resolviendo quedaría como una expresión I coseno de omega t más I2 seno de omega t, una expresión de términos dados por eh, representaciones sinusoidales y cosenoidales. Estas representaciones nos llevan al hecho de que nuestros resultados pueden ser expresados en términos de seno o de coseno. Los resultados que pretenderíamos hallar a través de estas representaciones de red. Y claro, que para poder determinar esto en términos del tiempo, pues habrá que solucionar las ecuaciones correspondientes y llegar a un resultado que para muchos pues podría ser demasiado complicado el tratar de resolver temas con funciones cosenoidales
en términos del tiempo. Entonces se propone utilizar otro tipo de herramienta. Ahí es donde llega la transformada de Fourier, o también una transformada de Laplace en este caso, para solucionar problemas en el cual las funciones en el tiempo pues llegan a ser demasiado complicadas como para poder resolver estas ecuaciones diferenciales. Entonces el resultado, como usted puede ver, de la solución del texto, pues involucra el valor máximo de la onda, involucra la resistencia, el valor de la frecuencia, inductancia, una fórmula de coseno, omega, y tiene la forma respectiva, ¿no? De una onda cosenoidal con su valor máximo y su valor de omega t menos el desplazamiento en términos de omega L y R. Claro. Entonces, si nos regimos a una fórmula, pues, y siempre vamos a utilizar la misma fórmula, pues entonces será sencillo. Pero mientras se haga la demostración de eso, pues eso lleva a una complicación de solución al problema. Aquí otro ejemplo, nos dan un voltaje específico de onda sinusoidal y se llega al resultado de la expresión de coseno, ¿no? Entonces, se trata de identificar o de solucionar el problema utilizando pues las representaciones del tiempo o en términos de representación en términos del tiempo. Y obviamente que es así, ¿no? Porque si nos dan nuestra señal en términos del tiempo, los resultados que se esperan obviamente serían en términos de función del tiempo. Resulta entonces que existe la eh, también conocida identidad de Euler. Esa identidad de Euler va a servir para poder hacer el tipo de transformación que se pretende realizar con el transformador de Laplace. En todo caso, pues la identidad de Euler me dice que esta expresión e a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta, siendo entonces que j nos daría la representación de términos complejos o de números complejos. Entonces, de esta manera, se comienza a hacer el uso de la identidad de Euler para las representaciones de formas de ondas que utilizan señales sinusoidales. Así, por ejemplo, si se ingresa una señal B coseno de omega t más teta a una red específica, el resultado ya se sabe que va a ser una corriente coseno de omega t más phi, ¿no? Un desplazamiento específico, una corriente IM que está en función de BM y los circuitos que se encuentran aquí. Lo cierto es que si ingresa una señal cosenoidal, pues obviamente el resultado sería en términos de esa onda sinusoidal, que en este caso cosenoidal, para ser específico. Bien, esto es lo que queríamos hacer como primera parte de interpretación y luego la segunda parte, el hecho de utilizar las fuentes imaginarias o las representaciones de resultados con términos imaginarios. Y esto nos lleva entonces al término de J de M seno de omega t y obviamente para corriente J y M seno de omega t más phi. Entonces, si hablamos de señales con términos complejos, también los resultados de corriente pues nos darían términos complejos. Si sobreponemos una y otra, la parte real y la parte imaginaria, la expresión quedaría entonces Bm coseno de teta más coseno de omega t más teta, más JBM seno de omega t más teta. Y obviamente la respuesta respectiva sería IM coseno de omega t más phi más JIM seno de omega t más phi. Haciendo esa representación y buscando la identidad de Euler, resulta que toda esa expresión, ya sea que sea para corriente o ya sea para voltaje, queda esta expresión E a la J omega t más t. Esa se podría decir la reducción de utilizar el número real del número complejo de ondas cosenoidales y sinusoidales en una red. Para decir que en resumen esto se puede llevar por la identidad de Euler a esto que se muestra aquí. ¿Y por qué es necesario llevarlo a esto? Es necesario porque es más fácil derivar o integrar expresiones con términos de potencia o de E.
y en cambio las funciones cosenoidales o sinusoidales bajo un desplazamiento pues siempre van a, a buscar otro tipo de análisis diferente a lo que se utiliza con E. Entonces, con exponencial, ¿no? Eh, entonces eso es lo que se busca finalmente, convertido ahora a lo que es la expresión de m j omega t, y m j omega t, que finalmente es lo que se traduce a la expresión fasorial de lo que posteriormente se utiliza para la red, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos la magnitud y acá tenemos el ángulo de fase. Independientemente ya de la frecuencia que se vaya a utilizar, obviamente la red trabaja a una sola frecuencia y esa frecuencia está relacionada con este valor de omega. Entonces ya vamos calculando aquí o determinando lo que son los términos de magnitud y fasor, o simplemente Bm y teta, ¿no? Que en este caso vendrían a ser las características del vector, magnitud y ángulo. Pero entonces esto sería llamado como la respuesta, la función forzada compleja Bm j omega t produce entonces una respuesta IM e a la j omega t. Eh, o en este caso sería fin, aquí hubo una equivocación. Este sí. Bueno, que marqué por aquí, algo marqué, quedó en amarillo, bueno. Y entonces esto sería la representación equivalente a mencionar sobre el circuito. Entonces, si bien es cierto, esta es la señal permanente aplicada sobre el circuito RL, se puede hacer una representación de solamente la parte real de esta expresión. Recuerde que la parte real es la parte imaginaria. Esto no tiene parte imaginaria, pero entonces no lo necesitamos, ¿no? Sin embargo, se puede escribir eso como la parte real de toda esta expresión. O lo que es lo mismo, la parte real de BM J omega más teta, si en el caso de esto estuviera desfasado, pero como no está desfasado, pues entonces simplemente entonces le ponen más teta. Así entonces la representación de la parte real de esto quedaría como BMEJ omega teta. Ah, entonces así se puede tener como resultado una expresión IMEJ omega teta más phi. Entonces es interesante que la representación de esto en la fórmula original de cuando se hizo la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff para este circuito, representado anteriormente como Bm coseno de teta, pues ahora se utiliza esta expresión que se está mencionando acá. Entonces, en vez de escribir aquella expresión en términos cosenoidales, ahora se la expresa de esta manera. Y obviamente queda representado también la corriente en términos de aquello, ¿no? En términos de lo que es la onda cosenoidal más un ángulo de desfase. Entonces quedaría R por IM más L de I de esta expresión. Y como decía, es mucho más sencillo derivar esta expresión para que quede muy similar al caso de acá, ¿no? O sea, si derivamos E a la X, pues me quedará, usted sabe que quedará E a la X mismo. Entonces, el resultado de todo esto, pues quedaría como RI, M, E, J, omega teta más phi, y la derivada de este quedaría J omega L, L por I, E a la J omega teta. Entonces, esta expresión y esta expresión, pues prácticamente llegan a ser la misma. Y entonces quedaría argumentándose, ¿no? De que el resultado quedaría como factor común IME al J omega phi por R más J omega L. Y en el caso de acá, pues ya eliminando el término de E a la J omega teta, quedaría esta expresión, BM, todo esto que está aquí. Para que finalmente entonces usted utilice el término de expresión que andaba buscando eh, en la expresión de ecuación de la onda cosenoidal aplicada, ¿no? Recuerde que este resultado proviene de aplicar la onda sinusoidal que está aquí. Entonces, es posible identificar mi valor de IM de J omega como el valor de BM sobre R más J omega L.
Y si ya vamos a lo que es la expresión en concreto, el ángulo, pues se lo trataría por la tangente de la menos uno del término omega L sobre R. Eh, Recuerde que esta es la expresión fasorial. Y pues en omega L pues serían los ejes en y R pues sería el eje en X. De tal manera entonces que puede determinar este ángulo que se muestra aquí por esa expresión. Finalmente entonces ya puede decir de que obtiene una magnitud, un IM y un ángulo, ¿no? Tanto así entonces que esa sería la expresión que usted ya conoce como la magnitud y el ángulo fasorial para el tratamiento de estos ejercicios. Entonces, nuestro ejercicio queda reducido a lo que es la magnitud y el ángulo respectivo. En este caso sería, por ejemplo, si BM vale 120, esto sería 120 a 0 grados. Cuando tendría que calcular entonces el resto de que está acá, pues simplemente aplica la impedancia o el valor de cada uno de estos elementos para calcular la impedancia de cada uno y determinar la corriente de cada uno utilizando ya este término fasorial que es conocido por una gran mayoría. De todas maneras, si no lo conocen, pues entonces tocaría hacer un poco más de indagación sobre el tema, pero al final de cuentas, pues esto es lo que se tiene como resultado, una magnitud y un ángulo para la aplicación de esto. Por eso que es más fácil resolver estos ejercicios aplicando magnitud y ángulo como se ha mencionado, pero antes de llegar a eso, pues obviamente hay que pasar la identidad de Euler hasta llegar hasta estos resultados. Entonces fíjense en este ejercicio, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, 3 coseno de 5t aplicado a una resistencia de 1 ohmio y 2 farads. Si se aplica entonces la ecuación, quedaría como 3EJ5t más 1 y C, que sería la única corriente del capacitor, más el voltaje BC, igual todo eso a cero, ¿no? Esa sería la ley de voltaje de Kirchhoff, que sería la suma de estos dos voltajes, va a ser igual al voltaje de Kirchhoff. Entonces, pues IC pues sería derivada de C2 sobre DT y se reemplaza entonces el término BC2, que no sería otra cosa que BMEJ5. Y así entonces, derivando esto y multiplicando por 2, va a quedar entonces este resultado eh, como 10 veces el valor de B a la J5T, el valor de BM a la J5T, que sería el valor de BC2, y este valor que está aquí, que vendría a ser el valor de la onda de entrada, ¿no? De señal de entrada. De eso ya se puede despejar BM y se tiene entonces el siguiente resultado, 3, 1 más J10, que es el resultado de R más J omega L, ¿no? Eh, de la fórmula que tenemos acá. En este caso no es L, ¿no? Pues no es C. ¿Ya? Pero es similar la expresión de cálculo. Entonces tenemos de este resultado el valor de la magnitud y el valor de la fase, que ya como dijimos, pues sería el término de y sobre x, en este caso 10 sobre 1. Y finalmente la respuesta estaría en términos de R. Ahora, si alguien lo quiere hacer en términos fasorial, sería entonces 3, 3 a 0 grados con el valor de omega que nos están dando aquí, ¿no? Que sería 5. Y luego calcular aquí los valores de impedancia de cada uno para luego determinar los valores de corriente en cada uno de los elementos o el voltaje en el capacitor o la corriente en la resistencia, ya sabiendo de que esto no varía, que su valor está siendo expresado en términos de magnitud y de fase. Entonces las expresiones eh, quedarían tantos como estas en términos de ángulo y de magnitud, como decía hace un momento, y hay un solo paso entre lo que es esto de magnitud y ángulo a esta expresión en términos
del potencial, que es lo que hemos mencionado hasta el momento. Y entonces, como decía, viene algo mucho más sencillo de utilizar para estos circuitos donde la aplicación de una onda sinusoidal es permanente, que es el hecho de utilizar la magnitud y el ángulo para el circuito. Entonces se llega justamente a esa expresión. Cuando en una primera parte no hay ningún tipo de desfase, esa expresión Bm coseno de omega t está a 0 grados. Sin embargo, la corriente no se puede decir lo mismo porque eso depende de la cantidad de elementos que tenga, ya sea que tenga inductor o capacitor. El resultado pues va a depender de cómo estaría desfasado esto en términos del tiempo, y por lo general pues nos daría una cantidad en ángulo que está dado de sí en función del inductor o el capacitor que se vaya a utilizar. Por eso entonces Bm es a 0 grados, porque es el valor dado de la fuente. M pues vendría a ser un valor calculado que generalmente va a tener un desfase por los elementos que se utilizan. Y entonces los resultados estarían dados en términos de fasores, que es lo que decía el término fasorial o vectorial de magnitud y de ángulo. Voy a saltar todo este poco y llegamos a esto, ¿no? O sea, este es un resumen bastante interesante. Tenemos la expresión típica de una corriente, la expresión de la misma corriente, pero en términos de Euler, o la identidad de Euler, utilizando la identidad de Euler. Una vez que se ha hecho la aplicación de Euler, se puede pasar al término de simplemente la cantidad máxima o pico y el ángulo respectivo de este. ¿Ya? Entonces, de esa manera, se tiene estas expresiones que llegan a ser importantes para la solución de este problema. O sea, dicho de otra manera, cuando se tenga problemas con ondas sinusoidales permanentes, a no ser que el problema le diga otra cosa, pues usted buscará pasarlo a términos fasoriales para que pueda resolver el problema mucho más fácilmente. Y no hacer un cálculo o una expresión en términos del tiempo, pues porque obviamente se va a demorar más en resolver el problema porque está en términos del tiempo. Sin embargo, eso no significa que usted lo cambie a términos fasoriales para luego tener el resultado en términos fasoriales solamente, sino que tiene que pasarlo luego a función del tiempo. Y bueno, pues ese paso tampoco no es tan complicado, pero al final de cuentas es más fácil resolver en términos de magnitud y ángulo que en términos del tiempo. Y esta expresión es lo que se conoce como el dominio de la frecuencia, ¿no? Que es prácticamente lo que se hace para poder hacer un análisis de circuito eléctrico a partir de estos temas de, de expresiones de frecuencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora se menciona en el tiempo, habíamos dicho de que el voltaje en el inductor, por ejemplo, es L de I de T, y que se puede expresar, por ejemplo, ahora en términos vectoriales, como el voltaje del inductor con mayúscula B igual a J omega L I, siendo esta una expresión que corresponde a una representación vectorial. Y para ser más específico, lo que se está haciendo es análisis del dominio del tiempo a lo que es el dominio de la frecuencia, ¿no? Que es prácticamente lo que se busca como una manera de reducir el procedimiento de solución sobre eso. Tanto así entonces que para el inductor, eh, si tenemos la corriente, entonces nuestro valor de voltaje del inductor está en términos de J, omega, L y obviamente el término de corriente. Y esto es así, de esta manera, ¿no? En el ejercicio presentamos, por ejemplo, aplique la tensión de 8 a menos 50 voltios a una frecuencia de omega de 100 radianes a un inductor de 4 Henry. Y luego dice determine la corriente fasorial y la corriente en el dominio del tiempo. Se nota que es sencilla la aplicación. Nos piden un valor de corriente, nos dan un valor de voltaje y se pide a partir de eso el resultado de magnitud
de fase y esa expresión en términos de el tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, que de la pregunta, del problema, nos dice que es 8 a menos 50, J omega L, de la fórmula que vimos hace un momento, por I, y se despeja de ahí I, o la corriente, queda como J omega L. Omega tiene que estar dado en radianes sobre segundos. L está dado en términos de Henry, y entonces se divide esto con respecto a esto. ¿Cómo se divide esto con respecto a esto? Pues la magnitud, o si esto se puede cambiar a términos complejos, recuerde que es 8 coseno de menos 50 más J 8 coseno de menos 50, y eso nos daría las expresiones en términos reales y complejas, y luego dividirla para esto, ¿no? Pero en este caso, pues simplemente se divide 8 para J omega 400 sería, y nos da como resultado menos J 0.02 menos 50. Luego se, se produce lo que es la multiplicación de a menos 90 grados por el uso del inductor, el menos J, ¿no? Es reemplazado por esto, por 1 menos 90, para que quede al final de cuentas una expresión solamente de la magnitud y el ángulo. Entonces quedaría como 0.02 menos 140 amperios, ¿no? Y esto es lo que hay que llevar ahora en términos del tiempo. Entonces, como se quiere llevar esto en términos del tiempo, pues sería 0.02 coseno de omega, en este caso omega es 100, t, y menos 240 amperios. Entonces queda la expresión así. ¿Ya? Si todavía la quiere multiplicar esto por los elementos, pues también podría quedar como 20 coseno de 100t menos 140 miliamperios, que sería la expresión ya en términos de miliamperios y esta en términos de amperios. Y esa es la manera más, se podría decir, más sencilla de poder realizar los ejercicios cuando tienen una señal permanente, en este caso sinusoidal. Y el análisis eh, se traduce a lo que es la conversión de esta parte del tiempo a la frecuencia. Entonces, por ejemplo, ya en un cuadro comparativo, en el dominio del tiempo, pues sería B igual a R por I. En el dominio de la frecuencia sigue siendo lo mismo para esto, ¿no? Pero recuerde que esto es magnitud y fase. Magnitud y fase y magnitud y fase. En el caso de acá, para el inductor es B igual a L de I de T. Y en el caso de acá, pues es J omega LI. Esta expresión, pues sale de la derivada de la expresión de Euler y todo lo demás, pues queda multiplicado J omega L por el término de la corriente fasorial, magnitud y fase nuevamente. Acá en el capacitor es 1 sobre C y sobre I de T en el dominio del tiempo, el análisis, ¿no? Cuando se hace el análisis en el dominio de la frecuencia, pues queda esta expresión de esta manera. Y no es que no se pueda pasar de esto a esto, o de esto a esto, lo puede hacer como ya se vio en el ejercicio previo, ¿no? Ese es justamente a lo que se busca, ¿no? Llegar a esto para luego pasar a esto. Porque al final de cuentas, si nos dan inicialmente nuestra señal en términos del tiempo, el resultado pues obviamente también tendría que ser en función del tiempo, solamente que se acorta, se produce un poco el camino del procedimiento de solución utilizando estas expresiones en el dominio de la frecuencia. Hasta ahí ahora sí alguna pregunta, porque yo sé que he hablado demasiado, pero si tienen alguna pregunta, pues el resumen creo que lo dice mucho mejor de todo lo que yo he explicado. No. Bien. Entonces, como no hay preguntas, continuamos. Esto que se ha mencionado como términos fasoriales o dominio de la frecuencia es justamente lo que posteriormente se va a utilizar, decía, para la transformada también, ¿no? Es importante notar, por ejemplo, que ya se ha visto solamente para el inductor y en la tabla, ¿no? Que se vio hace un momento, y que para el resistor por separado cada cosa, esto y esto. Y ahora es más fácil entender
de que si tenemos esta señal en términos del tiempo, una resistencia del inductor, si lo llevamos al dominio de la frecuencia, pues va a ser mucho más sencillo solucionarlo. De hecho, entonces va a quedar como BR igual a más BL igual a BS, donde esto que está con negrita corresponde a magnitud y fase, magnitud y fase, magnitud y fase. En términos de la fórmula sería R por I, donde I es una corriente fasorial, J omega L, donde I es una corriente fasorial y BS fasorial. Entonces, finalmente, el resultado para calcular la corriente sería I igual a BS R más J omega L. Entonces, lo que hay que tener cuidado ahora es saber cuál es la magnitud y fase del voltaje aplicado, cuáles mis valores de resistencia, inductancia y mi término de omega, que va a ser importante para el circuito. Entonces, fíjese que lo que se hizo anteriormente para hacer un cálculo en términos del tiempo, pues se reduce a esta expresión que es mucho más sencilla y mucho más fácil de manejar, que sería Bm igual a C, Bm a 0 grados, resistencia más J omega L. Y claro, esto se convierte a dominio del tiempo. Si lo quiere representar eso en el dominio del tiempo, pues también lo puede llevar a eso. Que sería entonces Bm raíz de R al cuadrado más omega L al cuadrado. Esto que está aquí, que le vaya a quedar como términos de fasor o de ángulo, lo llega como tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Son los equivalentes. Entonces, es mucho más fácil determinarlo de esta manera que de esta manera. Y ahora sí nos vamos a saltar mucho de lo que está aquí. Mucho. Demasiado. Vamos a saltar todo este análisis nodal, de malla, térmico, etcétera, etcétera. Que se aplica lo mismo, pero en términos fasoriales, ¿no? Que es lo que en esta unidad se pretende llegar como objetivo. Entonces, esa sería la parte importante de ese capítulo, llevar todo a términos fasoriales, en términos de fasores, y solucionar el problema en función de esa herramienta, en términos del dominio de la frecuencia. Y pasamos a otro capítulo del texto, que sería análisis de potencia y circuito alterno. Aquí, bueno, no voy a entrar en ejercicios ni fórmulas, solamente de aquí lo que quiero que recuerde es que hay diferentes términos de potencia. Desde potencia, término utilizado como potencia aparente, potencia promedio, potencia reactiva, potencia compleja. Son varios términos de potencias que se dan por el hecho de utilizar eh, estas representaciones fasoriales mencionadas anteriormente, ¿no? Entonces, típicamente nosotros solamente conocemos un solo valor de potencia, que es el término conocido como V por I. Pero B por I, en términos de C, pues es eso, nada más el término de potencia instantánea o de potencia promedio. Pero a partir de que existen números complejos o señales complejas, pues también entonces van a aparecer la potencia compleja, la potencia promedio, la potencia reactiva, la potencia aparente y otro término más utilizado como factor de potencia de carga. Eh, Bien, entonces como decía, esto no voy a entrar en detalles, nada de esto, solamente que conociera los dos términos de potencia. Y pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección del capítulo en el texto es análisis de redes en términos delta y estrella, que lo llamarían los trifásicos, lo cual tampoco no lo vamos a analizar acá. Lo estoy haciendo así para que se vea justamente aquello que como que se pierde información y que si a alguno pues de todas maneras le interesa llegar a visualizar toda esta información, pues ya se tome su tiempo y la revisa, ¿no? Esto, como decía, no es parte del sílabo, pero sin embargo, pues sería interesante que comience a entenderlo, que tiene toda la capacidad como para poder realizar toda la información necesaria para ya comenzar a hacer un análisis sobre estos
esquemas trifásicos, eh, configuración estrella o configuración delta. Bien, y llegamos al tema en sí, que sería la transformada, que es justamente el tema que nos gustaría revisar. Bueno, ni siquiera esto tampoco, porque esto es los transformadores, y pasaríamos ya saltándonos esto también, para pasar al tema de la transformada en sí, que es lo que nos interesa conocer. Entonces llegamos hasta el punto de saltarnos estos cuantos capítulos del texto y pasar directamente ya a lo que es la transformada. Entonces este es el término, ¿no? De frecuencia compleja y transformada de Laplace. Como ya habíamos mencionado, el análisis de frecuencia eh, comienza bajo la revisión de los circuitos que se utilizan una señal de onda sinusoidal permanente, como lo que vimos hace un momento. El caso de Laplace o la transformada de Laplace es otra herramienta que sirve para poder llegar a esas representaciones en términos del tiempo o hacer un análisis de frecuencia. Me voy a tomar un tiempo para revisar lo que tienen en el aula virtual. Eh, virtual, antes de comenzar con lo que es el texto. Ah, bien, ya, vamos por aquí. Y en la guía temática tiene justamente esto, en la unidad número 3, tiene esto, ¿no? Que es eh, un PDF de la placa. Y algo muy interesante de esto, porque esto es mucho más amplio de lo que vamos a revisar realmente, pero entre las cosas que están aquí están las aplicaciones. Y dentro de estas aplicaciones, pues, la representación de la transformada de Laplace. Bueno, antes que nada, pues es la herramienta que transforma un problema en el dominio del tiempo a un problema en el dominio de la frecuencia. Y vamos a ver la importancia por qué hay que cambiarlo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, porque es mucho más fácil resolver bajo dominio de la frecuencia algunos ejemplos, no todos, pero en su gran mayoría, pues se trataría de llevarlo a esto del dominio de la frecuencia. Entre otras cosas de aplicaciones tenemos análisis de régimen transitorio en circuitos descritos por más de dos ecuaciones diferenciales, o sea que nos facilita la solución para estos tipos de eh, problemas en donde tenga más dos ecuaciones diferenciales. Análisis de régimen transitorio en circuitos sometidos a excitaciones distintas en simples saltos de nivel, o sea, inclusive para eh, formas de ondas con las representaciones de los interruptores o señales de escalón. Introducción del concepto de función de transferencia para analizar la respuesta en frecuencia de un circuito sometido a una onda sinusoidal, que es lo que vimos hace un momento. Relacionar el comportamiento de un circuito en el dominio del tiempo con su comportamiento en el dominio de la frecuencia. Esas serían algunas de las aplicaciones que tiene Laplace para el análisis que nosotros vamos a realizar. Bueno, y de aquí para adelante pues hay, como decía, un poco de información bastante interesante hasta llegar a la transformada. Yo voy a terminar de leer esto para antes de empezar con el texto, ¿no? Solamente esto y después ya verá que en el texto pues va apareciendo la información respectiva de lo que tiene este PDF. Bueno, dada una función f de t que depende de la variable independiente tiempo t, su transformada de Laplace se define mediante la siguiente expresión. O sea, al final de cuentas, la transformada de Laplace es una fórmula matemática, en donde me dice que para hallar la función de Laplace
hay que integrar la función del tiempo en términos de e a la s de t. Nuevamente aparece esta, ¿no? E a la s de t, que es justamente una de las expresiones matemáticas que derivándolo o integrándola, pues me va a dar el mismo resultado. E a la x es igual a e a la x, la derivada. Entonces, bueno, resulta algo interesante que al hacer la integración de f de t por esta expresión, es la conocida como la transformada de Laplace. Entonces, matemáticamente es la integral desde 0 al infinito de la función f de t por e a la s de t de t. Entonces, la transformada de Laplace convierte el problema del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que es lo que se pretende realizar. Por si acaso aquí esto tal vez le pueda causar confusión. Aquí lo que le dice es que en el dominio del tiempo se utiliza segundos y en el dominio de la frecuencia pues se utiliza hertz, ¿no? Ya, la integral es impropia, observaciones, la integral es impropia ya que el límite superior de integración es menos infinito. En consecuencia, la integral puede no converger. Sin embargo, el análisis de circuitos se hace referencia únicamente a funciones que hacen integrales que sí vayan a converger, con lo que tiene transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace, a pesar de que matemáticamente está explícito así, pudiera ser que prácticamente no llegue a converger, pero en este caso, todas las transformadas de Laplace que se analizan, pues van a converger. Se hace referencia únicamente a las transformadas dadas para la integración indicada que reciben el nombre de transformadas unilaterales. Las transformadas bilaterales son aquellas en las que el límite inferior de integración es el menos infinito. Bueno, eso es cálculo, ¿no? Un poco recordatorio de lo que es cálculo para la aplicación de la integración. Si f de t es discontinuo en el origen, su valor en el tiempo es igual a cero, se evalúa en el tiempo cero menos. Se hace referencia únicamente a señales de interés en circuitos eléctricos y electrónicos que se comportan como sistemas LTI y transformadas de funciones en las que se realizan sobre funciones matemáticas. Transformadas de operaciones son aquellas que involucran operaciones realizadas sobre funciones. Bueno, en conclusión, lo que se busca es resumir el problema de matemática que se tenga en términos del tiempo utilizando la transformada de Laplace, recordando todo lo que recuerde de cálculo, ¿no? Para hacer esta integración. Entonces ahora el problema se traduce a integrar, como que es un poquito complicado también el hecho de que de redes nos saltamos a cálculo para poder hacer una integración. Pero no se asuste, o sea, más adelante está una tabla que ayuda a resolver este problema para algunas funciones específicas del tiempo. Por ejemplo, la transformada de Laplace del delta Dirac es 1. La transformada de Laplace de u de t es 1 sobre s. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s al cuadrado y así sucesivamente. Tenemos toda una tabla y más para poder hacer uso justamente de la tabla y no proceder a una integración directamente como lo que se tiene aquí. Eso no implica de que usted, como estudiante de ingeniería, no pueda resolver una ecuación de integración. Sin embargo, la tabla es para ya funciones específicas o repetitivas o estándares que se utilizan para análisis de redes. Entonces, decir que cómo se comporta una red en términos de la señal entrante es prácticamente el análisis que se debe realizar, en su caso más que nada todavía, para lo que es telecomunicaciones. Siempre es importante inyectar una señal para saber cómo se va a comportar la red o el circuito de elementos que tenga. Y entonces es mucho más fácil llevar esta inyección de señal al análisis de transformada de Laplace para que luego el resultado le dé obviamente en términos de el dominio de la frecuencia para que luego pueda pasarla al dominio del tiempo. Matemáticamente se debería resolver así. En la práctica pues suceden otras cosas, pero que teóricamente pues en principio pues se resuelve bajo ese concepto. Bien, entonces dicho esto,
Ahora sí pasamos a lo que me dice el texto. Entonces regresamos a lo que dice el texto. Dice la frecuencia compleja va a ser igual a B de t igual a BME sigma de t coseno omega t más teta. Siendo entonces que esto sería una presentación de una onda sinusoidal amortiguada exponencialmente. O sea, ya no es una forma de onda sinusoidal típica, cosenoidal típica, sino que es una forma de onda eh, sinusoidal amortiguada. Expresada, bueno, lamentablemente no hay una gráfica aquí de esta, pero sería la forma de onda cosenoidal que se va extinguiendo, ¿no? Eso es prácticamente lo que dan aquí, como frecuencia compleja. Entonces ese sería un BDT aplicado. Tenemos símbolos como sigma, que está dado como un término, si vemos en la ecuación 1, pues es igual a omega. Y en los ejercicios en los cuales revisamos hace un momento en donde no hay este término, pues es considerado como un valor de cero. Entonces sigma eh, es parte de esta expresión, en donde prácticamente el resultado E a la cero es 1 y me queda BM coseno de omega t más teta, lo que sería la expresión típica de aplicación como onda sinusoidal aplicada a una red. Sin embargo, también aquí lo pone se podría decir, en la ecuación para hacer un poco mucho más general todavía, ¿no? Sino entonces que sería BM sigma de t, donde sigma es una cantidad real y casi siempre es negativa. Um, amortiguada eh, o no amortiguada, eso ya eh, se tiene que ver con relación a este valor de sigma. Por el momento, podríamos pensar solamente que ese valor es cero, para así entonces comenzar con lo que se vio hace un momento con respecto a la onda de señal aplicada como onda cosenoidal para un circuito de red. Y siendo un poco más todavía eh, general a esta expresión, podríamos reescribirla como Bm coseno de omega t más teta, donde recordaremos pues que esta sería la expresión en la cual nosotros habíamos comenzado hace un momento la clase. Entonces, esto es en sí, si omega es igual a cero, pues quedaría como esta expresión. Es solamente presentaciones de la misma expresión cosenoidal, pero siendo un poco más general para el caso de que se vaya extinguiendo la señal. Entonces, por eso Bm coseno de teta por E a la sigma de t. Siendo sigma que tiene un significado especial, cuando es cero, pues simplemente ese resultado es 1. Eh, sigma por lo general es negativo y es mayor que, si es mayor que cero, pues entonces es amortiguada. Bien, entonces se llega a la conclusión de que esta expresión que está aquí es prácticamente la misma expresión que está acá. Recordando lo que se vio hace un momento como la identidad de Euler. Entonces, B de t expresado como la magnitud y el ángulo correspondiente para la expresión, en este caso de onda sinusoidal. Y aquí hay algunos términos bastante interesantes como el Neper o la frecuencia neperiana, que es utilizado por el término de sigma. En este caso, pues, corresponde a lo que nosotros vamos a determinar a utilizar para lo que es sigma, en este caso, como la frecuencia. Bien, entonces, reescribiendo o recordando lo que se hizo hace un momento, tenemos que una función f de t puede ser escrita en términos de magnitud, en términos del exponencial, a un s de t.
cambiamos un poco las expresiones para hacer una presentación fasorial de cualquier dispositivo que se vaya a hacer en el análisis de red, donde K y S son constantes complejas, independientes del tiempo. Entonces, el caso de C, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos dicen aquí, B de t es igual a B sub 0. Si utilizamos la fórmula que vimos en su momento, pues esto sería B sub 0 E a la 0, porque el valor sigma en este caso es 0, es una corriente, es un voltaje de C, y quedaría simplemente B sub 0. En consecuencia, S es igual a 0. Quedaría expresado entonces B de t igual a B sub 0 sigma de t, siendo S igual a sigma más J0, la representación para el caso exponencial. Para el caso sinusoidal, las representaciones, la identidad de Euler, y finalmente queda escrito como lo siguiente. K1 a la S1t más K2 a la S2t. Ya no se hace la explicación de esto porque, como decía, esto proviene de la identidad de Euler. Y las expresiones quedan así, ¿no? Van quedando de esta manera, ¿no? Bajo términos representativos de fasor y de ángulo, respectivamente. Pero incluyendo ahora un término más que en este caso sería sigma. Hay una relación entre lo que es el término ds y lo que es sigma, ¿no? Sigma más j omega serían las representaciones de los valores que nosotros querramos hallar para nuestras expresiones en términos de magnitud y de fase. Finalmente, entonces, la fórmula queda reducida a esto, ¿no? O sea, la fórmula a utilizar, sigma más j omega. Y entonces, pues, se presenta un primer ejercicio que quisiera que lo hiciéramos, pero el tiempo ahora es muy complicado. Son apenas 2 horas que tenemos de clase y no alcanzamos a hacer ningún ejercicio realmente. Estos temas necesitan bastante ejemplos de ejercitación y espero yo que ustedes las tareas las puedan realizar. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues estamos allí en las horas de tutoría para poderle ayudar los días viernes desde las 10 hasta las 12. Bien, bueno, se trataría entonces de que realice esta práctica de ejercicio, ¿no? En horas de clase, teóricamente. Pero como decía, pues no nos alcanza el tiempo para poder realizar todo esto. Así que, pero sí les sugiero que hagan el uso del cambio de términos del tiempo a términos fasoriales para que se pueda entender estos ejercicios. Como están aquí las respuestas, espero yo que puedan hacerlas correctamente. Y pasamos al término de función forzada sinusoidal amortiguada. Es el mismo caso anterior con el que se empieza, recordando que la amortiguación está en función de esto, de este término sigma de t, de ahí prácticamente es lo mismo, Bm coseno de omega t más teta. Se analiza la parte real de esto para llegar a la conclusión de que B de t sería la parte real de Be a la j omega t de Es de t, siendo S de t sigma más j omega. Conclusión. Si usted quiere I de t, a partir de ese Bm que pretende acá, los resultados le van a quedar a sí mismos, ¿no? Va a una expresión de corriente máxima que va a ser amortiguada o extinguida a través de esta expresión E sigma de t, coseno de t más pi, en este caso, y la expresión en términos de estas expresiones de identidad de Euler
cambiadas a IM J omega T E a la ST. Y no es muy diferente a lo que se pretendió presentar hace un momento con respecto a lo que es cosenoidal voltaje y cosenoidal corriente, ¿no? Lo que viene siendo diferente aquí es, por ejemplo, este ESDT, que es lo nuevo. Entonces se llega a una primera presentación de ejercicio. Esta primera presentación de ejercicio todavía no tiene nada que ver con la transformada de Laplace, simplemente lo que se está haciendo es el análisis recogiendo la información que vimos hace un momento de utilizar cambios de dominio del tiempo a dominio de la frecuencia a través de la identidad de Euler. Hasta aquí no se está haciendo nada de Laplace, solamente se está haciendo recordatorio de lo que ya vimos hace un momento para una señal que no se extingue. En este caso sí tiene que ver con una señal que se extingue, que es dado por esto, decía, ¿no? Si no tuviéramos eso, pues sería lo que ya vimos hace un momento, B de t seno coseno de 4t más 10 grados, y la aplicación al circuito que se tiene acá. Pero bueno, en este caso también está haciéndose un poco más general el resultado o la expresión utilizando este e a la menos 2t, que viene siendo e a la menos sigma de t. De aquí podemos recoger entonces información de omega, podemos recoger información del ángulo y podemos recoger información del voltaje máximo. El circuito en este caso se trata de un circuito de RLC, de la figura, se especifica la respuesta forzada determinando los valores de IM y Phi y la expresión I de t, que sería igual entonces a IM e a la menos 2t coseno de 4t más Phi en el dominio del tiempo. Dice entonces que especifique, ¿no?, la respuesta forzada determinando los valores de IM. Entonces, ¿qué se aplica? Se aplica lo que hace un momento se dio como ecuación. Se lleva esto a la expresión en términos de Euler, que sería e a la menos 2t, y esto expresado perdón, y esto expresado como esto que está aquí, expresado de esto que está acá. E a la j 4t más 10, términos de Euler, la parte real de todo esto, y luego entonces ya comenzar a reducir la expresión. Esto sería, al, al utilizar esto, o reordenar, mejor dicho, esto quedaría como menos 2 más 4 J4T y J10. Reordenando. Esto es, a ver, a la J4T por E a la J10. Y luego entonces reordenando, pues quedaría esta expresión. Esto pasa acá, esto pasa aquí y esto pasa acá. Luego, como lo que se quiere es llegar a esto y esto, entonces todo esto es esto, y todo esto aquí es esto. En conclusión, se dice que la parte real o la parte de voltaje, magnitud y fase sería esta, 60-10, ¿no?, por esta expresión. Y en el caso acá de S sería esta expresión, menos 2 más 4. De esa manera, entonces, el resultado está ahí. Simplemente la expresión de voltaje en términos fasoriales y el término de S que se necesita para determinar la corriente. Ya reducido, quedaría así: 60 a 10 grados E a la S de T, donde S es igual a menos 2 más J4. Pero entonces se trata de calcular la corriente. Y la corriente, recordemos que se utilizó en principio
la ley de voltaje de Kirchhoff aplicado a la ecuación, y eso sería R por I, L de I de T, 1 sobre C, I de T. Y ahora sí, expresar eso en términos de lo que es el despeje de esa ecuación en íntegro diferencial. Es que en ecuaciones anteriores la llevamos a una expresión de segunda derivada para poder llegar a ese resultado. Sin embargo, aquí ya no es, es necesario la utilización de resolver esto a través de la segunda derivada, ¿no? Aquí, en este caso, pues utiliza, se reemplaza el valor de R, se reemplaza el valor de L, se reemplaza el valor de C, y las términos de corriente, derivada e integral, pues se las analiza bajo este término. Entonces quedaría así. La expresión de voltaje multiplicada por 2i a la s de t, reemplazando todo lo que es término de i. Luego la siguiente, que es 3, como es la derivada, utilizando ahora sí la plaza, me queda i, este i a la s de t, y la última expresión que queda i a la s de t sobre s. Bueno, yo lo digo por utilizando Laplace, pero en realidad aquí no está haciendo todavía el uso de la tabla, me refiero, no el uso de la tabla de Laplace, sino que simplemente está haciendo ya la integración y la derivada de esta y de s. Y al hacer eso, pues queda en el un caso s por aquí y en el caso de la integral s por acá. Al reemplazar ya todo, me queda 6 a 10 grados, y como esto está en términos de s de t, se eliminan las e a la s de t, y me quedan ya solamente los términos fasoriales. Me queda 2i más 3si más 10 sobre si, y se despeja de allí i, que va a quedar a 60 a 10 grados, 2 más 3s más 10 sobre s. Siendo s, recordando que es igual a menos 2 más j4, ¿no? Eso ya de la primera parte del ejercicio. Y ahora sí ya se comienza a reemplazar todo eso para finalmente llegar a un resultado de magnitud y fase. Entonces mi ejercicio es que comienza con, bueno, y esto ya luego pasado a lo que es en términos de tiempo, ¿no? 5.37 e a la 2s de t, perdón, e a la menos 2 de t, coseno de 4t menos 106, que sería este desfase que está aquí. Como es sigma, entonces es menos 2 solamente. Ya. Entonces, del pasar de aquí a acá ya no es complicado. Todo sería mi expresión de la corriente de un circuito en el cual usted tiene algo como esto. Entonces, si usted se recuerda, usted realizó ejercicios como este, pero no para una onda sinusoidal, sino lo hizo para una alimentación de una señal, o más bien uno de estos elementos tenía una, una energía guardada, y luego el cálculo de corriente para eso. Luego, con una fuente permanente, exactamente lo mismo, tenía ahora una fuente de C para alimentar al circuito, y según eso pues daba una respuesta forzada y natural del circuito, pero en este caso está haciendo un análisis de una señal alterna. Entonces el comportamiento de la señal alterna para el inductor y el capacitor ya es totalmente distinto. El análisis entonces se comienza como lo que se hizo hace un momento, de voltaje de Kirchhoff, utilizando obviamente esto que es las expresiones típicas de cada uno, ¿no? Para luego llegar a la solución de estos utilizando en este caso Euler, la integral y la derivada de esto. Entonces nos damos cuenta que aquí va a haber podría decir algo que va a ser común para la derivada
y algo que va a ser común para el integral de la función de e a la s de t. Recuerda entonces que e a la s de t derivándola me queda s por e a la s de t, e integrando e a la s de t me queda 1 sobre s por e a la s de t. Eso es lo que deberíamos conocer de, de cálculo de integral. Y eso es lo máximo, se podría decir, de complejidad que se tiene con respecto a esta representación. Ya luego se vuelve sencillo. Bueno, tal vez para algunos los términos complejos pueden ser complicados, los números complejos pueden ser complicados, pero hasta ahí llega la complejidad, en este caso, de lo que es la solución del problema, utilizando este tipo de análisis, utilizando la identidad de Euler, y luego pues la derivada de la integral respectiva de esa sección. Como decía, hasta aquí no se ha aplicado transformada, realmente no se ha aplicado simplemente el conocimiento de la identidad de Euler, la integral de estas expresiones, la derivada de estas expresiones, y se llega al resultado. Pero sin embargo, como decía, ya tenemos un precedente, se podría decir, de lo que va a ocurrir posteriormente. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta por aquí, creo, y de ahí entramos recién a la transformada o la definición de la transformada, que es lo que queremos notar como tal. Pero bueno, creo que sí hemos rescatado bastante de la información. Le pido que a usted, no es tarea por si acaso, le pido a usted, por favor, que revise nuevamente este ejercicio. Repítela tantas veces como usted quisiera, revíselo 2, 3, 4, 5 veces este ejercicio. Si no lo logra entender al principio, pues le tocaría retroceder, eh, haciendo alimentación de lo que es sigma, haciendo alimentación de lo que es término factorial y haciendo alimentación de lo que es la identidad de Euler. De todas esas 3 cosas o 4 cosas que necesitan para poder entender este proceso de solución basándonos en esta representación. Entonces, aparte de eso, le recomiendo que realice este ejercicio que está aquí. En vista de que es muy similar al caso anterior, pues, y tiene la respuesta aquí, pues también les pido que lo realice. No es una tarea, por si acaso, es simplemente una nota para que usted lo revise y lo realice. Ya. Sí, entonces, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con la asignatura. Vamos a activarle la sección del aula virtual para que pueda revisar su nota. Bueno, yo quiero aclararle muchas cosas. Noté muchas cosas dentro de lo que es la prueba de examen. Créanme que no se va a volver a repetir ese tipo de cosas. Lo digo por ciertas personas que por ahí noté, no todos, no todos, pero sí por ahí algunos eh, que podría decir tienen su llamada de atención con respecto a eso. Yo no soy de las personas que prácticamente diga, ¿sabe qué? Los alumnos se van a quedar, que no todos van a pasar, ¿no? O sea, para mí me interesa que ustedes pasen, pero pasen aprendiendo. Eso es lo que me interesa. O sea, pero bueno, solamente les digo como observación. Bien, entonces estoy activándole en este momento la nota de calificación del examen. Déjame ver, opción de revisión, ya. Entonces, en este momento, usted revisa. Ingeniero, disculpe, ¿también va a estar la revisión de las preguntas o solo la No, nota? todo el puntaje. Si quieren revisión de alguna pregunta, se puede acercar a la oficina. Ok. Solamente el puntaje, nada más. Ok. Entonces ya en este momento puede revisar ya su nota completa con la evaluación final sobre 40 puntos, con la observación que ya dije hace un momento, que bueno, no es para que, tampoco es para todos, pero igual la revisión de cada una de las preguntas, si es que quiere revisarlas por algún motivo, pues entonces se debe acercar a las oficinas. Uno
o individualmente. Individualmente. Eso es lo que, si usted quiere revisar las preguntas. Ya está conforme con su nota, pues simplemente esa es la nota que va a ir en... Y la nota general. Esa es la nota general. Esa es la nota general. Usted sume ya todo lo que tiene. Es que... No puede sumar. No, sí, pero es que en la parte de arriba hay varias tareas y en la parte de abajo donde dice segundo ciclo hay otras tareas puestas y así que no sale un promedio en sí. Ya le explico. Gracias. ¿Sí ve la pantalla? Sí, ingeniero. Listo. Mire, las calificaciones de la unidad 1 y unidad 2 corresponden a todo el proceso de este primer parcial. Entonces la suma, aquí si usted observa, está calificado sobre 5, sobre 10, sobre 3, sobre 2. Si usted se alimenta, tiene entonces 5 y 5 serían 10, por aquí hay 20. ¿Sí? Ya. Usted puede revisar cada uno de esos, ¿no? De hecho, es justamente lo que tienen que revisar. 20, 20, 30, 40, 50, 60. Ahí están los 60 puntos de aparte del examen. Hasta ahí están los 60 puntos aparte del examen. Entonces usted suma, revisa de hecho cuál es eh, cuál es el que usted cree que de pronto no tiene su nota de calificación completa. Y finalmente ya se va a la evaluación sumativa, donde tiene ya sus 40 puntos. Entonces son 60 más 40, ahí están los 100 puntos. No le digo aquí en la calificación total, porque allí hasta yo mismo estoy confundido porque han hecho unos cambios ahí de representación, así que no, realmente no lo sé. Claro, por eso preguntara porque yo estaba viendo las calificaciones y Sí. estaba todo revuelto, pues. Sí. Por eso justamente le estoy explicando de esa manera. No lo ok, hago, sí quedó entendido. sí. No lo hago de esa manera acá en esta libreta de calificaciones porque no están, así como dicen ustedes, ordenados. Entonces, por eso lo he puesto, de hecho, así. De hecho, a cada parte le he puesto ahí su puntaje entre paréntesis para que sepa sobre cuánto era la calificación. Y uno de los temas también, Bazán creo que me preguntó primerito, ¿no? Sobre el tema del examen, sí fue corregido por si acaso esto del inductor, la revisión del inductor con el capacitor. Y la otra vez me hicieron notar, ¿sí? Por si acaso. Y esa era una de las preguntas. De todas maneras, pues como decía, si cualquiera tiene dudas sobre la respuesta en el examen, se puede acercar a las oficinas. Bien, entonces, ahora sí, todos de acuerdo, por favor, levanten la mano, así que ya ha comprendido más que nada todo lo que se ha mencionado. Recording stopped. Sí, claro, hay 2 o 3 personas que todavía tengo que revisar unas cuantas cositas, pero no son todos, en realidad son solamente. Claro, eso tengo que revisarlo ya entre hoy y mañana. Ok, bien, entonces gracias por levantar la mano, les agradezco mucho por su atención. Esperemos que en la siguiente clase empecemos con un ejercicio para que lo vayamos avanzando poco a poco y se pueda mejor entender esta transformada de Laplace. De todas maneras, toda esta primera parte fue como teoría, como parte de información previa antes de utilizar la transformada. Así que no esté tan asustado de todas maneras, pero sí le recomiendo que revise ese primer ejercicio que mencioné hace un momento. Gracias, eso es todo y nos vemos la siguiente clase. Reyes, ¿tenía alguna pregunta por su caso? No, ¿verdad? No, ya, gracias. Ok. Bien, gracias, eso es todo. Nos vemos la siguiente clase.